días. Bueno. Vamos a iniciar, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente reunidos, como pide el Señor. Me da mucho gusto verlos un día más para aprender de su palabra. Quiero iniciar esto con una oración para que podamos poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón el día de hoy para enfocarnos en la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor se puedan poner de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esta apertura en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos enfocarnos en lo que Él nos quiere decir el día de hoy y agradecerle por todo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Padre, gracias por el día de hoy, gracias por el privilegio, Padre, que nos das de servirte. Gracias, Padre, porque tú haces todo en nosotros, Padre, para que podamos venir aquí. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que están sirviendo, Padre, desde los que están en los cantos, Padre, de los que están dirigiendo, de los que están administrando, Padre, y también por los que reciben, Padre. Gracias por todo eso, Padre. También te pido por mis hermanos que aún faltan por venir, que apresure sus pasos, y Padre, que vengan con tranquilidad y con calma. Que el día de hoy podamos entender lo que tú nos quieres decir mediante tu palabra, Padre. Y Padre, todo esto te lo ponemos en las manos de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Y les voy a pedir si por favor me pueden acompañar, pueden leer su copia de las Escrituras. Y quiero que me acompañen a Romanos 8:28. Romanos 8:28 al 29. Y voy a dar lectura y quiero que todos me sigan con su mirada. ¿Estamos ahí? Voy a dar lectura. Dice: más que vencedores de la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Sí, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, a veces yo creo que tenemos ciertas dificultades en nuestro andar como cristianos, como creyentes. Pero Dios no es indiferente a las cosas que nos pasan. Si nosotros vamos a su Escritura y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? Nosotros amamos a Dios. No podrán decir, bueno, pues es que a todos allá afuera les va bien, por algo te corrieron del trabajo porque vas a tener uno mejor. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los que todavía no han aceptado a Dios, pues los va a disciplinar la vida, no los va a disciplinar Dios. En la carta de Hebreos dice también que a los que son hijos de Dios, Dios los va a disciplinar y los disciplina. Pero aquí en este versículo Dios nos dice que todo nos va a ayudar para bien en nuestro andar como cristianos, pero va más enfocado en nuestro crecimiento como cristianos. Y eso se refleja también cuando nosotros nos ponemos más a estudiar, queremos servir, empiezan a haber más conflictos, pero sabemos que todas esas cosas van por un propósito enfocado a nuestro crecimiento como creyentes. Entonces, Dios es quien está orquestando todos los acontecimientos en nuestra vida, así que no dudemos que todo nuestro andar como creyente coopera para nuestro bien mediante un propósito de Dios, y esto es para que nosotros podamos crecer. Así es que con esto yo los animo, hermanos, que no se desanimen. Este es como un maratón, como decía un predicador. Este no es poco, esto va a ser de aquí hasta, como dice en Timoteo, ¿no? Hasta terminar la carrera y pelear, ¿no? Entonces, esto es para animarnos, hermanos. Vamos a continuar, lo voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar, y vamos a dejar este tiempo de alabanza
para que nosotros podamos también examinarnos, hermanos. Buenos días, hermanos. Si quieres subir el volumen un poco, por favor. Gracias. Quiero dirigir tu atención, ya que vamos a empezar los cantos, a dos pasajes rápidamente. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, un versículo que vamos a ver en unos domingos más adelante. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, compartiendo y testificando de Dios y su trabajo en nosotros y sus atributos. Otro versículo que debe ser muy conocido, en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios nos ha llamado a compartir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos testigos. Así debemos testificar. Bueno, vamos a cantar, hermanos. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor. Háblale de Cristo.
Muy bien, hermanos. Casi les escucho, pero quiero escucharles más. Entonces, con más ánimo, hermanos. Estamos hablando del amor de Dios en este canto. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, perdón, 16, que dice, esto es lo que en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si Dios puso su amor por nosotros, bueno, puso su vida, así vemos su amor en esa acción. Así igual a los hermanos. Tal vez Dios nos va a llamar a morir por nuestros hermanos, pero en otras maneras a poner tu vida y mi vida por ellos. Muy bien, seguimos cantando. Comprender la gran verdad
Acuérdate, esa es tu esperanza, que Cristo murió por ti y resucitó, dando su amor infinito a nosotros, su gracia, perdón, al momento de confesarle como nuestro único Señor y Salvador el pecado, y va a venir otra vez. Amén. Amén. Eso debes tener mucha conciencia de eso entre la semana, porque a mí me ayuda a seguir adelante sabiendo que hay un glorioso fin para los hijos de Dios. Amén, hermanos. Muy bien, pues voy a pasar el tiempo a mi hermano. Gracias a Dios. Bueno. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios que podemos alabar su santo nombre. Vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena, hermanos. Les voy a pedir, si pueden acompañarme en sus Biblias, a 1 Corintios 11, 23. Vamos a tomar del versículo 23. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de por qué debemos de hacer esto, mis hermanos. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la sangre, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Qué bendición, hermanos, poder compartir de esta parte, hermanos, recordando a nuestro Señor el pacto que hace con nosotros, que nos ha redimido, que dio su cuerpo, su sangre, dio su vida por cada uno de nosotros. Qué bendición, hermanos. Voy a pedirle a mi hermano Esteban si pueden ponerse de este lado, y el hermano el pastor también, si me podría ayudar a repartir los elementos, por favor, tanto la copa como el pan, de una vez, por favor. Recordemos, ¿quiénes nada más debemos tomar estos elementos? Solamente, hermanos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, solamente ellos. Y también los niños, si no tienen conocimiento de eso, que se abstengan, hermanos. Y otro punto muy importante, hermanos, que tenemos que tener en mente: ¿somos dignos de participar de eso? Nadie es digno, hermanos. No vengas pensando que a lo mejor no soy digno y por eso no voy a participar. Nadie es digno, hermanos. Somos dignos por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, porque Él nos ha lavado y nos ha puesto en lugares celestiales y ha abierto una comunión con el Padre. Por Él es que somos dignos de eso. No es por nosotros, hermanos. No vengas pensando que es lo que tú puedes hacer. No, es lo que hizo Cristo en ti, al morir en la cruz, al encontrarte y traerte hacia el Padre. También, si pueden repartir una vez el pan, por favor, mis hermanos. Por favor.
siguientes versículos que dice, de manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a tomar un minuto, hermanos, para que oremos y nos pongamos a cuenta con el Padre para poder participar de esto. Voy a permitir que tomen un momento y oren en silencio, hermanos, por favor. Señor, te damos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces, Señor. Te pido, Señor, perdona nuestras faltas, Señor, que nos guíe, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Por favor, Señor, sabemos que no somos dignos por nosotros mismos, Señor, de participar de esto, Señor, sino que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos, quizás de buen ejemplo, Señor, por favor. Te demos honra y gloria, Señor, al hacer esto, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, esté gozoso, Señor, por el hecho de participar de este memoriativo a ti, Señor, por favor. Que no se sientan, Señor, indignos, Señor, si ya te has recibido, si ya, Señor, tú los has renovado, Señor, por favor. Solamente, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos dirija en este momento, Señor, por favor. Te damos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer la galleta, por favor. Y después dice, así tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Voy a pedir al pastor si puede orar y con esto concluimos. Señor, le damos muchísimas gracias por tu amor demostrado en la cruz. Gracias por venir por nosotros, llegar a este mundo como ser humano, vivir una vida perfecta, luego ir a la cruz, morir en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque resucitaste. Y Señor, gracias porque nos escogiste. Si no fuera por ti y tu trabajo, nosotros todavía andaríamos vagando, ¿no? Pero gracias porque nos llamaste, nos escogiste, nos atraíste, Señor, a tu lado. Te pido, Señor, que nuestra esperanza sobre todo sea de tu segunda venida. Señor, cuando vengas, bueno, más bien cuando vengas a las nubes a recoger a tu iglesia. Doy gracias, Señor, por eso. Gracias por este momento de recordatorio. Y, Señor, que te doy muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos aquí. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. Amén. Y hermanos, pueden pasar la copa hasta el final de la fila para que la vayan recogiendo, por favor. Haber hecho esto, hermanos, gózate, porque esto nos lo permite hacer el Señor y es para honra y gloria de su nombre. Recordar, hermanos, que nuestro Salvador viene pronto por su iglesia. Amén. Qué bendición, hermanos, que podemos participar de esto. Gózate, hermano, no te veo gozoso. Gózate, hermano, porque el Señor podemos hacer esto. Qué bendición que podemos hacerlo, hermanos. Así no voy a dejar el lugar a mi hermano Esteban.
Bueno, vamos a continuar. Bueno. Ahí. Vamos a continuar. Voy a pedir si se pueden sentar, por favor. Gracias a Dios que nos permite participar de este recordatorio que fue que Él vino nació como ser humano, sí, como niño, pero sabemos que Él va a regresar, como decía el pastor, va a regresar, pero ya va a regresar como hombre y va a regresar victorioso. Y esperemos que nos encuentre haciendo bien, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos da la oportunidad, como repito, de seguir participando en este recordatorio. Y como cantábamos hace rato, gran misterio. El gran misterio ya fue revelado y se nos fue revelado a nosotros, que fue Jesucristo. Nosotros recordamos su sangre y le damos gracias a Dios porque Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Si Él realmente fuera a aplicar a justicia, yo creo que ninguno de nosotros seríamos meritorios de que fuéramos salvos, mas sin embargo, Él vino por nosotros y Él nos rescató. Él nos encontró. Gracias a Dios por eso. Antes de continuar, dos anuncios. Los sábados a mediodía tenemos ya la reunión de jóvenes. A los jóvenes si pueden acudir. Cualquier información ya más a detalle con el hermano Miguel, ya lo conocen. El segundo recordatorio pues también es seguimos con las despensas. Creo que es un acto en que nosotros podemos mostrar el amor que Dios ha dado por nosotros a nuestros hermanos. Si se pueden acercar también después del servicio, no se vayan, ¿cómo están? ¿Puedo orar por ti? Que a veces no sabemos en la semana qué necesidades tenemos. También si se pueden acercar o con cualquier otra petición, aparte de la actividad que tenemos de las oraciones, pues sí, el unirnos nosotros y pedir por alguien, no pedir porque sigamos orando por nosotros. Entonces, esos son dos anuncios. Y le voy a pedir a los maestros y a los niños si pueden pasar a la parte superior y vamos a dejar este tiempo a nuestro hermano, que Dios lo utilice para que nos pueda hablar a Dios mediante las escrituras. Gracias a Dios por esto. Bueno, gracias hermanos, gracias a Dios que nos permite participar de su mesa, gracias por todo lo que sabemos que representa, que simboliza y la realidad a la cual apunta, que es el regreso de nuestro Señor, ¿verdad? En gloria, en majestad, como cantábamos, ¿verdad? Cuando venga por su pueblo, ¿verdad? Él vendrá a reinar. Y esa es una esperanza, dice, como decía este último himno, ¿verdad? Es una esperanza tan segura y gloriosa. Y el pasaje que nos toca estudiar hoy, hermanos, no es coincidencia, ¿verdad? En el Señor no hay coincidencias, es su providencia la que dirige todos los acontecimientos y su soberanía. Y de esta manera te invito, por favor, a que me acompañes. Seguimos en la epístola de Pedro. Primera de Pedro, ahora capítulo 2, 21 al 25. Entonces, 2, 21 al 25, y por ahí si pueden abrirle al proyector. Gracias. Entonces, vamos a leer el pasaje y luego vamos a ir en oración. Dice Primera de Pedro 2, 21 al 25: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
al pastor y obispo de vuestras almas. Acompáñenme en oración. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias en primer lugar por permitirnos acercarnos a tu mesa, participar, Señor, de este recordatorio, una de las ordenanzas que nos dejaste, Señor, antes de ir a la presencia del Padre, pero que apuntan a tu regreso, Señor. Gracias por que, como decía mi hermano, no somos dignos, pero por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz, Señor, tú nos permites participar y acercarnos confiadamente. Y por qué no pedirte perdón, Señor, antes de participar y poder, Señor, recordar tu muerte, tu crucifixión, tu resurrección y tu regreso seguro, Señor. Ahora que vamos a estudiar, Señor, y adentrarnos en este pasaje de la Escritura, te ruego, Señor, que dirijas mis pensamientos y mis palabras, Señor, para ser claro, conforme a tu voluntad, conforme a lo que has revelado en tu palabra, y que pueda exponerlo delante de mis hermanos. Y asimismo te pido porque tu Espíritu Santo pueda dirigirles, Señor, y darles, Señor, esa guía, Señor, para que ellos puedan entender este pasaje y asimilar las verdades que vamos a estar viendo en él. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, pues es un gozo, ¿verdad?, poder compartir siempre la palabra de Dios. En las últimas semanas hemos estado viendo, ¿verdad?, el tema relacionado de sumisión y sufrimiento. Sumisión ante las autoridades, ante nuestros jefes o patrones, o específicamente para la audiencia de Pedro, para sus amos, ¿verdad?, siervos y amos. Y cómo aún en este tipo de relaciones puede tocarnos el sufrir, ¿verdad?, injustamente. Entonces, muchos tal vez se preguntarán, ¿y hay alguien en la historia de la humanidad que ha podido hacer esto? ¿Hay alguien que ha podido, hay alguien que ha podido cumplir con con esta conducta piadosa y a la vez, ¿verdad?, estar sufriendo injustamente? Bueno, nuestro pasaje precisamente apunta a que es Jesucristo el ejemplo supremo que nos muestra la Escritura, alguien que lo cumplió a la perfección y que vamos a ver cómo es que lo cumplió. Entonces, Él nos da un ejemplo supremo de cómo debemos sufrir por causa de la justicia, pero a la vez nos enfoca en la gran importancia y necesidad para la humanidad de que Él padeciera. No es casualidad, no es simplemente que pues se le ocurrió morir de esa forma o era la forma más vistosa. No, sino que había un propósito en ello, una necesidad en ello de la humanidad. Ahora bien, para muchos a lo largo de la historia, ¿verdad?, muchas personas, muchos hombres que se consideran pensadores, filósofos, gente ilustrada, Jesucristo no ha pasado de ser más que un profeta más, un mártir, un revolucionario, pero se olvidan, todo esto aunque es parte de la esencia del Señor, se olvidan de lo más importante y lo más vital en su misión por la cual vino a este mundo, por la cual se encarnó, que fue para morir en la cruz y consumar el plan de redención que el Padre había trazado desde la eternidad pasada. Ese plan de redención para la humanidad que sin Él, como bien mencionaron mientras participábamos de la Cena del Señor, sin Él seguiríamos perdidos y sin esperanza. Simple y sencillamente así. Así que en este pasaje, ¿verdad?, vemos 4 realidades que encontramos en el ejemplo supremo de Cristo ante el sufrimiento. Y por lo tanto hoy nosotros vamos a estudiar 4 realidades que encontramos en el ejemplo supremo de Cristo ante el sufrimiento, que deben motivarnos a seguir su ejemplo y alabarle por su salvación y cuidado. 4 realidades que encontramos en el ejemplo supremo de Cristo ante el sufrimiento, que deben motivarnos a seguir su ejemplo y alabarle por su salvación y cuidado. La primera de estas realidades es que fuimos llamados
a una salvación que implica sufrir por hacer el bien. Fuimos llamados a una salvación que implica sufrir por hacer el bien. Y esto lo encontramos en la primera parte del versículo 21, que nos dice: pues para esto fuisteis llamados. Esta es la frase con la que inicia este versículo y liga el contenido, enlaza el contenido con el mensaje que Pedro ha venido explicándonos en los versículos anteriores. Es decir, que los cristianos en este mundo pueden llegar a sufrir injusticias de parte de sus jefes, de parte de las autoridades civiles. Para entonces, este tema es el que viene tratando, y entonces Pedro enfoca nuestra atención en el ejemplo de Cristo. ¿Quieren un ejemplo? Preguntándose imaginariamente Pedro, aquí está el ejemplo de Cristo. Y es lo que nos menciona en nuestro pasaje. Ahora, esta frase, para esto fuisteis llamados, no quiere decir que hemos sido llamados a sufrir, como si fuéramos una especie de pueblo masoquista o que le gusta el dolor, sino que este verbo que se utiliza aquí como llamados hace referencia siempre al llamado para la salvación. Cuando se emplea en el Nuevo Testamento, hace referencia al llamado para salvación que Dios hace al pecador. Como ya vimos en 1 de Pedro 2:9, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, hemos sido llamados a salvación, pero parte de esta salvación y esta nueva vida que nos ha dado el Señor implica sufrir injustamente por llevar una vida piadosa. Esta es una consecuencia inmediata de nuestra salvación. Si hay un cristiano que el mundo lo acepta, lo apapacha, lo consiente, es muy probable que esa persona que profesa, que dice ser cristiano, pues no lo sea, porque el mundo aborrece a los que son como Cristo. Precisamente al haber pasado de tinieblas a luz, de antes ser parte del mundo y ahora ser enemigos del mundo, es lo lógico, es lo normal que vamos a sufrir por hacer el bien, que vamos a sufrir todo tipo de injusticias debido al estilo de vida, a la vida piadosa, a la vida santa que debemos llevar, contrario o contraria a la corriente del mundo. Esto es lo que afirmó Jesús. Acompáñame a Juan 15, 18, precisamente hablando de sus discípulos. Juan 15, 18 al 20 nos dice: me levantaré e iré a mi Padre. Perdón, estoy en otro pasaje. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y hasta ahí vamos a dejar el pasaje. Y 1 de Pedro 4:12, mucho más cerca de nuestro pasaje, 1 de Pedro 4:12 apunta a la misma enseñanza. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, no debe ser extraño para ti sufrir por causa de Cristo, sufrir injusticias por causa de Cristo. No debe tomarnos por sorpresa, no debe ser algo de que, ¿por qué si soy creyente me va así? ¿Me tratan así? ¿Están sobre mí? Mi jefe, las autoridades, etcétera. Es lo normal, nos dice Pedro. Y Jesús les dijo eso: no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Eso es lo lógico, eso es lo normal. Así que, hermano o hermana, tú debes saber que a Dios le importa, en primer lugar, a Dios le importa más que lleves una vida piadosa, una vida santa, justa, una vida de integridad. A Dios le importa más eso, en vez de que ganes todas las batallas con tus argumentos ante tu patrón o ante las autoridades.
de decir, es que es injusto lo que me están haciendo, es que no voy a tolerar esto. A Dios le importa más que des un testimonio de vida santa, de una reacción correcta como la que vamos a ver en el ejemplo de Cristo, a que todas las veces ganes esas batallas, que ciertamente son injustas, pero vamos a ver. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos. Tal vez tú mereces ese ascenso en el trabajo que le dieron a un compañero que lleva menos tiempo, que es menos cumplido y que no lo merecía, simplemente no lo merecía. Tal vez tú sí lo merecías. Tal vez tú puedes opinar que el gobierno no debía aprobar tal o cual ley, que no debieran de llevar determinadas acciones porque no van a ser al final de cuentas para beneficio del pueblo, y tal vez tienes razón. Pero cuando mostramos una sumisión voluntaria y seguimos dando un testimonio de integridad, confiando en la soberanía de Dios, que Él dirige todos los asuntos, como hace rato nuestro hermano Esteban nos recordaba, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en esto y seguimos mostrando el Evangelio en nuestras vidas, a pesar de las descaradas injusticias a veces, que el gobierno o que patrones obran contra nosotros, Dios es más glorificado. El Evangelio se vuelve más visible en esas circunstancias que si ganáramos todas estas batallas laborales o políticas de nuestro día a día. Hasta para sufrir debemos mantener una actitud adecuada. Y bueno, ya no lo vamos a leer. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Eso es lo primero con lo que inicia Pedro. Y ahora vamos a ver la segunda de estas realidades que encontramos en el ejemplo supremo de Cristo ante el sufrimiento y que deben motivarnos a seguir su ejemplo y a alabarle por su salvación y piedad. La segunda es, somos llamados a seguir su ejemplo ante el sufrimiento. Esto ya no nos gusta tanto, es lo que la palabra dice. Somos llamados a seguir su ejemplo ante el sufrimiento. Versículos 21, segunda parte del versículo 21 hasta el 23. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo de Cristo, el ejemplo supremo de Cristo. La segunda parte del versículo 21 nos enfoca en este ejemplo ante el sufrimiento injusto y en primer lugar señala que Cristo padeció por nosotros. El verbo padecer significa experimentar algo que viene de fuera. Algo es generalmente malo, y en este versículo específicamente se refiere a la muerte en la cruz que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él padeció por nosotros. Esa fue la experiencia que venía de fuera, propuesta por los romanos, por los judíos, que lo vieron como un enemigo. Y eso es lo que experimentó el Señor, ese tipo de sufrimiento, ese tipo de padecimiento, la muerte en la cruz, en lugar tuyo y mío, en lugar de todos aquellos que el Padre había elegido para salvación. El único hombre justo que ha pisado esta tierra, el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra, que no cometió pecado, que no habló ningún mal, que no hizo ningún mal, tuvo que pasar por el juicio, como vimos en el Evangelio de Marcos, el juicio más injusto, más corrupto, por medio del cual se le condenó como al más vil pecador. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, ese fue su padecimiento. Pedro continúa y nos dice que Cristo al padecer por nosotros nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La palabra que se usa para ejemplo nos lleva a la siguiente ilustración. En la antigüedad, y bueno, ahora es muy semejante, ¿verdad? Cuando los niños aprendían a escribir, el maestro trazaba primero las letras en la parte de arriba del pergamino, papel, hoja, lo que se utilizara o lo que utilicemos ahora.
Y luego el alumno debía reproducirlas abajo, debía copiarlas abajo. Mientras que la palabra huellas que se usa aquí nos enfoca o nos da la idea de un rastro a seguir. Ahora bien, de tal manera que Pedro no es que se esté refiriendo a una mera imitación de lo que hizo Cristo, sus acciones y reproducir exactamente lo que hizo Cristo. Si esa fuera la interpretación correcta, cada uno de nosotros y de los que somos cristianos debería morir por medio de la crucifixión. Pero eso no es lo que está diciendo aquí Pedro. El enfoque es ejemplo y el seguir sus pisadas, en que debemos tratar, ¿verdad?, de recordar su ejemplo, y entonces la reacción que él tuvo, o reacciones que él tuvo, el modo de enfrentar el sufrimiento injusto, mostrando siempre una conducta piadosa, y entonces procurar seguir ese ejemplo que dejó Cristo, ese ejemplo perfecto, ese estándar perfecto, tener la misma actitud ante los actos injustos que pasen en nuestras vidas. Esa es la idea que aquí nos señala Pedro. No imitar, sino seguir, saber cómo reaccionar ante estas injusticias, ante este trato injusto por ser creyentes, ¿verdad? Como ya se ha señalado, no tiene nada de bueno padecer cuando no mereces porque hiciste algo malo. Eso no es lo que dice aquí Pedro. Aquí, cuando estamos llevando una vida santa, una vida piadosa, y aún así viene sobre nosotros injusticias de cualquier lado, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Debemos reaccionar como Él, movernos como Él, tomar la actitud de Él. Esto es muy similar a cuando un papá desea que su hijo lo imite. Obviamente queremos ser un ejemplo digno a imitar, ¿verdad? Y debemos serlo, viviendo piadosamente. Pero cuando vemos rasgos de carácter en nuestros hijos que están imitando buenas cosas, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, estoy dando un buen ejemplo, creo, ¿verdad? Entonces es más o menos esa idea la que quiero que nos quedemos. Ahora, un comentarista al respecto nos señala lo siguiente: los padecimientos de Jesús son el ejemplo supremo para animar al creyente en los suyos, a fin de que no desmaye en las aflicciones injustas. Y vamos a ir, para cimentar esto más, a Hebreos 12, del 1 al 3. Hebreos 12 del 1 al 3 nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Cristo sufrió hasta ese punto, hermanos, ninguno de nosotros ha tenido que sufrir hasta el punto de morir por la causa de Cristo. Entonces nos dice aquí el autor de Hebreos, échenle ganas, no han llegado a ese punto, y aún si llegaran, deben de fijar su mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de su fe, y de nuestra fe. Entonces, ¿verdad? Precisamente vemos como cristianos en persecución, la audiencia de Pedro, ellos debían saber que no todos iban a morir por causa de Cristo, por su fidelidad a Cristo, pero debían de estar conscientes que era una posibilidad muy real también. Y ya sea enfrentando la muerte o algún tipo de aflicción injusta a causa de su fe, ellos no tenían justificación para conducirse impíamente con tal de defenderse o de salvarse, sino que aún bajo tales circunstancias
debían mantener un testimonio congruente con su fe. Y esto me recuerda mucho a Daniel y a sus amigos en Babilonia. Hombres también ejemplares, viviendo en una sociedad corrupta, viviendo en una sociedad idólatra. Daniel no dijo, ¿verdad? Pues sí, échame la carne del rey. Ya. Pues qué más da, ya no estamos ni en nuestra tierra estamos. A donde fueres, haz lo que vieres. No, ¿verdad? Daniel fue firme en sus convicciones. Ahora recuerda, esto era porque los judíos tenían mandamientos de Dios sobre lo que podían o no comer. Estos mandamientos ya no aplican a nosotros, pero en ese momento aplicaban a Daniel y él fue fiel y Dios recompensó esa fidelidad. Lo mismo sus compañeros, que decidieron no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Lo más fácil era, pues sí, nos inclinamos una vez y ya, seguimos con nuestro trabajo. No, prefirieron ir al horno de fuego y el Señor también los vindicó, ¿verdad? Puso las cosas en su lugar. Ahora, tal vez tú dices, bueno, yo no quiero pasar por una situación tan extrema, o no estoy pasando por una situación tan extrema. Aún así el Señor está ahí contigo, como si estuvieras en un horno de fuego, en esa prueba, en esa aflicción, en esa injusticia. Y nuestra confianza debe estar no en lo que yo puedo argumentar, en cómo yo puedo defenderme, en cómo yo puedo librarla, sino en quién me puede librar, aún, y como dijeron los amigos de Daniel, y aún si no nos libran, no importa, yo voy a ser fiel y dar un testimonio congruente con mi fe. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Ahora, los versículos 22 y 23, aquí en Primera de Pedro, se vuelven todavía más específicos en cuanto a los padecimientos de Cristo. Y aunque Pedro no cita textualmente, como otras ocasiones lo hace, aquí Isaías 53, está muy claro que él basa su narración en Isaías 53. Por ejemplo, ya leímos los versículos 22 y 23. Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Pedro nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Al inicio de esta frase, Pedro es contundente. Jesucristo jamás pecó. No debe haber duda de eso. Como por ahí que era el Código Da Vinci, este libro, o no sé qué, ¿no? Que ponía en duda todo esto. Bueno, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Jesucristo nunca pecó. Jamás. Así de contundente. Y una evidencia de ello es que no se halló engaño en su boca. No hubo engaño en su boca. Y esta palabra engaño ya nos debe ser un poquito familiar, porque Pedro la ha estado utilizando mucho en esta epístola. Es la palabra griega dolos, que acuérdate significa astucia, trampa, traición. Eso no estuvo en la boca del Señor jamás. Recordemos que solo Jesús pudo decir, como en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y además sabemos que Dios es un Dios de verdad. Él siempre habla con la verdad, y por tanto Jesucristo también. De manera que esto nos hace recordar otro pasaje conocido, Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El versículo 23 nos sigue proporcionando otro ejemplo de cómo Cristo respondió ante el sufrimiento injusto. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Otra vez Pedro está citando Isaías 53, ahora el versículo 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo. En verdad, aún los que tenemos un temperamento un poco más relajado, no abrir tu boca con todo lo que sabemos que le hicieron al Señor Jesucristo, que le dijeron, que le hicieron, las burlas, los golpes, el escarnio público. No abrió su boca.
no amenazó, no dijo una maldición. Jesucristo, aún siendo tratado como el peor de los ladrones, el peor de los malhechores, ¿verdad? Precisamente dice en nuestro pasaje, cuando padecía no amenazaba. No les dijo, háganme lo que quieran, nada más que resucite, van a ver cómo regreso y les voy a dar su merecido. De hecho, corrigió, regañó a Pedro cuando él sí usó la espada tratando de defender al Señor, y recuerda cómo le dijo que, Pedro, ¿qué no sabes que si yo quisiera, si fuera la voluntad de mi Padre, mando a pedir una legión de ángeles y en este momento esto termina? Pero no, el Señor cuando padecía no amenazaba. Cuando experimentó los sufrimientos en su juicio, en su crucifixión, aún así, sus pensamientos, sus acciones y su habla se mantuvieron santas, sin pecado, sin corrupción. Simplemente, ¿verdad? Fue sin pecado, como nos señala Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué es lo que sí hizo Jesús? ¿Cuál es la manera en la que sí reaccionó? Dice nuestro pasaje, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no aplicó el ojo por ojo, el pagar mal por mal. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es esto de encomendar? Este verbo significa que entregó todo a su Padre. Las burlas, los golpes, todo lo que sufrió a manos de impíos, él simplemente, como un abogado, cuando presenta la evidencia delante del juez y solo espera el veredicto, la sentencia, así el Señor hizo. Yo te entrego todo. Tú encárgate, Padre, de ellos. De hecho, pidió misericordia para los que le maltrataron, porque no sabían lo que hacían. Literalmente no sabían lo que hacían. La ignorancia espiritual es así de fuerte. Que estuvieron maltratando, burlándose, castigando físicamente al Hijo de Dios y no se daban cuenta. Eso es lo que Pedro quiere que nosotros, su audiencia y nosotros reaccionemos de esta manera, encomendando la causa al que juzga justamente, legítimamente, honestamente, aún en la hora de su muerte, como ya dijimos. Lucas 23, 34 y 46 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es la misma palabra. Él hasta su vida entera la encomendó al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así que, hermanos, la lección es muy clara para nosotros. Jesús es nuestro ejemplo supremo de cómo reaccionar ante el sufrimiento injusto. No importa si tienes un temperamento más explosivo, no importa si de niño te enseñaron, no te dejes, mijito, tú respóndele. Ante las injusticias, por vivir piadosamente, que las va a haber, es lo que hemos estado viendo en esta epístola, tú debes de encomendar tu causa. No tomar justicia por tu propia mano. Tu reacción debe ser como Cristo y no como Hulk. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Debemos recordar la enseñanza del salmista, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Charles Spurgeon decía que la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual descansa el cristiano. Él tiene todo en control. Si es injusto, si no se vale, Señor, aquí está. Yo te encomiendo mi causa, yo te encomiendo lo que me están haciendo, juzga tú justamente. Porque además, ¿verdad? Hay varios pasajes en la Escritura, en Romanos, en los Salmos, que dicen, mía es la venganza, no de nosotros, sino del Señor. Yo pagaré. Tú aguanta, mi hijo, dice.
yo pagaré. Todos los pecados van a ser castigados al tiempo que Dios decida, no cuando nosotros queramos. Todo pecado tendrá su retribución, pero cuando el Señor en su soberanía lo manda, no cuando nosotros digamos, ya, ahorita, papá, desquítate con él, ¿no? No, así no es la situación con nosotros. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros es difícil a veces reaccionar de esta manera. No se nos da por naturaleza, ¿verdad? Decir, te dicen de groserías o te insultan o en el trabajo te están cargando la mano, como decimos, y no es nuestra naturaleza decir, sí, jefe, lo hago. Te tienes que quedar hasta las 11 de la noche, y me tienes que entregar esto, porque si no, pues hay como 100 que quieren tu trabajo, tú decides. Y no, nuestra reacción natural no sería, yo con gusto ahorita hago lo que me pides. Casi nadie, ¿verdad?, reaccionaría así. Entiendo que el Señor está trabajando en nosotros, pero la forma en que nosotros vamos a poder reaccionar así en este tipo de situaciones es ser llenos del Espíritu Santo, que es lo mismo que ser llenos de su palabra. Hay dos pasajes, acompáñame a Efesios 5:18, que nos hablan de esto. Efesios 5:18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo que ser llenos del Espíritu es lo mismo que ser llenos de la palabra? Acompáñame a Colosenses 3:16, que es casi las mismas palabras que aquí leímos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Si tú no estudias la palabra, tu reacción va a seguir siendo igual. Si tú estudias la palabra, te apropias de la palabra, practicas la palabra, poco a poco tal vez, pero vas a ir viendo cómo Dios, a través de su Espíritu Santo y de esa palabra que ya está apropiada por ti, te va a permitir reaccionar de manera diferente. Y aquí pareciera que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pablo dijo, pues repito la idea a los efesios y a los colosenses, pero pues es el Espíritu Santo guiándonos y confirmándonos esto. Ahora, esta es la evidencia del Espíritu en nosotros, ser capaces de tener dominio propio. Si tú lees en Gálatas, una evidencia de tener el fruto del Espíritu es tener dominio propio. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, nos adentramos en la palabra, estudiamos la palabra, la ponemos en práctica, tarde o temprano va a ser más fácil reaccionar como Cristo ante las injusticias por nuestro estilo de vida piadoso que reaccionar de la manera que todo hombre lo haría, ¿verdad? Ahora, además de llenarnos de la palabra, debemos recordar una cosa. Romanos 8:18 nos la recuerda. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tú pones en balanza, voy a disfrutar por la eternidad del cielo con mi Dios, con mi Señor, sin ninguna aflicción, sin ninguna injusticia, gobernado perfectamente por Él, y en contraste, tengo que sufrir, ¿por qué? 70 años, 80, los más robustos ya por mucho, 100, no se compara. Pones en balanza eso y dices, tengo que ser fiel a Cristo, vale la pena, la recompensa
vale mucho más la pena que reaccionar en este momento como quisiera mi carne y perder recompensa en la eternidad. Las tribulaciones que vivimos, aunque intensas, son pasajeras, son temporales, no tienen comparación con el gozo y la gloria que vamos a estar experimentando por la eternidad con nuestro Señor. Así que de esta manera, hermanos, vamos a pasar a la tercera realidad que nos presenta este pasaje, en el ejemplo supremo de Cristo. La tercera realidad es: fuimos llamados a salvación debido a su sustitución en nuestro sufrimiento. Fuimos llamados a salvación debido a su sustitución en nuestro sufrimiento. Y aquí es el mismo tema, pero Pedro lo enfoca ahora en el costo y beneficio tan glorioso que implica para nosotros como creyentes el que el Señor Jesucristo haya decidido tomar nuestro lugar en la cruz. Versículo 24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Permítanme, hermanos. Muy bien. Pedro nos enfoca ahora aquí en que el sufrimiento experimentado por Cristo en la cruz es la razón determinante de que podamos vivir siguiendo su ejemplo de rectitud, aún en el sufrimiento y en cualquier área de nuestra vida como creyentes. Pedro inicia este versículo marcando un contraste y lo hace para enfocar nuestra atención en la obra sustitutiva del Señor a nuestro favor. Por eso él usa la expresión: él mismo llevó nuestros pecados. Él mismo, como el Señor dijo: a mí nadie me obliga, yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Él mismo llevó nuestros pecados, no fueron sus pecados, porque ya vimos que él no pecó. Nuestros pecados, de alguna forma, fueron transferidos a él en ese momento, y él fue juzgado y fue castigado por nuestros pecados. Cristo mismo, el santo y perfecto Hijo de Dios, el que no hizo pecado, el único hombre perfecto en la historia de la humanidad que fue capaz de complacer a Dios, él llevó nuestros pecados. Él se ofreció como sustituto por nosotros, o en nuestro lugar. Él se ofreció como el Cordero, como Juan lo reconoció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar la culpa, la esclavitud del pecado a la cual estábamos sujetos, y por eso Pedro señala que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y otra vez Pedro nos enfoca, nos hace recordar Isaías 53 como la base de la explicación que está dando Pedro. Isaías 53, 4, 11 y 12 nos dice así. Versículo 4 primero: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 11: porque lo hizo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este verbo llevó, llevado, llevar, da la idea de cuando alguien llevaba una ofrenda. ¿Te acuerdas que llevaban los israelitas? Cordero. Un cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, ahí él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Ahora es muy interesante que Pedro no dice llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en la cruz.
No usa ahora esta palabra, sino usa la palabra sobre el madero, madero. Y esta es una cita, nos enfoca una cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio 21-23, que Pablo reutiliza en Gálatas 3:13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, eso es lo que dice Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta de lo impresionante de la obra sustitutiva de Jesucristo? Él se hizo maldito por nosotros. En esos instantes, cuando estaba colgando en la cruz, en ese momento, cuando estaba, el cielo se cerró, no porque el Padre estuviera llorando, como dicen algunos muy sentimentalistas, se cerró porque en ese momento, por única vez en la historia, ni antes ni después se va a volver a dar, en ese momento, como Cristo literalmente cargaba el pecado de todos aquellos que Dios salvaría, la perfecta comunión con su Padre se rompió por esas 3 horas, donde oleada tras oleada de la injusta ira de Dios estaba recayendo en el ser de Jesucristo, para que tú y yo hoy podamos decir: soy salvo, no voy al infierno, voy al cielo. Eso es lo que Jesús tuvo que padecer, experimentar, para salvarte, para redimirte a ti y a mí. Gloria a Dios por eso. Nadie más podría haberlo hecho. Un ser humano tal vez pudiera soportar una muerte. Vemos en Estados Unidos muchas muertes por inyección letal, en la silla eléctrica, y los hombres a veces lo soportan, ¿no? y mueren. Pero cargar con el peso espiritual, el pecado de todos aquellos, no solo que iban a ser salvos en ese momento, de todas las eras. Imagínate, soportar la ira de Dios. Eso fue tremendo. Simplemente nuestra mente no lo puede entender. Espero que en la eternidad el Señor nos pueda dar más luz respecto a ello, porque lo único que podemos decir es: gracias, gloria a ti, Dios. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por sufrir lo que a mí me tocaba sufrir y que yo no hubiera podido pagar. Bendito sea el Señor por eso, ¿verdad, hermanos? Ahora, muchas veces decimos: bueno, soy libre del pecado, ya no soy esclavo del pecado, ya voy al cielo, vamos a darle rienda suelta, ¿no? A esta vida. No, Pedro nos dice: ¿por qué murió en la cruz, en el madero, el Señor Jesucristo? Nos sigue diciendo en nuestro pasaje: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. No es para que tú y yo vivamos como queramos ahora. No es como los romanos, ¿verdad? Pablo les escribe porque tenían una noción equivocada de pecaremos más para que la gracia sobreabunde. No, ¿verdad? De hecho, ahí Pablo en ese pasaje usa la negación más enfática que se puede usar en el griego: megenoito. Nunca sea de tal manera. No pienses ni siquiera que entre más peques, más gracia vas a recibir. Jamás piensen en eso. Es lo que le está diciendo ahí Pablo. Y es lo que Pedro también está diciendo. Estando muertos a los pecados, debemos vivir a la justicia. Debemos vivir vidas santas. Debemos vivir vidas no para mi deleite, no para mis propósitos, sino para los propósitos de Dios. Decíamos el viernes, de cierta manera, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestro amo era el pecado. Cristo nos liberó de ese amo. Solo por medio de la muerte los esclavos y los siervos podían liberarse de sus amos. Cristo lo hizo con su muerte. Pero ahora le pertenecemos a Él. Él es nuestro amo y Señor, y debemos de obedecer su voluntad. Vivir de acuerdo a su voluntad. Nos despojó del poder, del dominio, de la culpa del pecado, para vivir en justicia, en santidad, alabándole y glorificándole en esta vida y en la eternidad.
Y Pedro cierra este versículo con una expresión que nos dice lo que pasó precisamente. Y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez, Isaías 53:5 es de donde toma esto Pedro, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No se refiere a una sanidad física, obviamente, se refiere a la sanidad espiritual que tanto necesitábamos. Un hueso quebrado, una rodilla lastimada, un hombro dislocado, cualquier médico lo resuelve. Jesucristo no solo fue el médico que resolvió nuestro problema más grave, el pecado, sino que Él mismo tomó nuestro lugar. Entonces, simplemente somos sanos, salvos por Él. Y esta verdad, hermanos, nos debe llevar, como ya hemos dicho, a ser agradecidos, y ese agradecimiento expresarlo en alabanza y adoración a nuestro Señor. Por supuesto, esa gratitud, además de esa gratitud y adoración, esto debe conducirnos, llevarnos a vivir en santidad. Nadie dijo que iba a ser fácil vivir como Cristo. Si te lo dijeron, pues te mintieron, ¿verdad? Ya te darás cuenta que no es sencillo. Pero viendo lo que el Señor hizo por nosotros, tomando nuestro lugar, sufriendo en nuestro lugar, para que nosotros fuéramos sanados, salvados, para cambiar totalmente nuestro destino eterno, yo quiero vivir para Él. Esa es la pregunta que tú debes de hacerte. ¿Quieres vivir para Él? ¿Quieres vivir para su gloria, en santidad, en piedad? Como dice por ahí la palabra, ¿verdad? Cuando esta mujer que derrama un perfume de gran precio, ungiendo al Señor, y los discípulos empiezan a quejar por ahí, ¿verdad? Un perfume tan costoso, ¿cómo lo desperdició? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Fíjate o recuerda cuánto te perdonó el Señor. A mí me perdonó muchísimo. Yo no podría vivir de nuevo de la manera que vivía después de lo que el Señor ha hecho por mí. Jamás. Y si eso, como decía nuestro pastor, si eso implica que un día vaya a la cárcel porque a tal o cual movimiento no le gusta, no le parece lo que predicamos, estoy dispuesto. Y a veces la gente dice: hermano, es que no piensas en tu familia, tu esposa, tus hijos. John Bunyan, o Juan Bunyan, que escribió el Progreso del Peregrino, te sugiero que lo leas, ¿verdad? Lo escribió precisamente en la cárcel, alejado de su esposa y de sus hijos, y dijo: estoy aquí por la voluntad de Cristo. Mi esposa y mis hijos van a estar bien porque no dependen de mí, dependen de nuestro Dios. Y así debemos de vivir, hermanos. Vamos a ver por último este cuarto punto, esta cuarta realidad, que es: le pertenecemos a Él debido a lo que consiguió con su sufrimiento. Versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Finalmente Pedro nos explica cómo es que tanto los cristianos perseguidos como nosotros en este tiempo hemos llegado a ser parte del rebaño de Dios. Y no te confundas, hermanos, si les vas a las Chivas, no eres parte del rebaño sagrado. El único rebaño sagrado es el de Cristo. No tengo nada en contra de los que le van a las Chivas. Bueno, primeramente Pedro señala nuestra condición espiritual, que éramos como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada anda por aquí, por allá, perdida totalmente. En primer lugar, porque las ovejas casi no tienen sentido de orientación. Son animalitos que pueden estar a metros del redil,
y no lo van a encontrar si no es porque el pastor las lleva y las guía. Se pueden seguir extraviando, se pueden seguir descarriando, yendo por cualquier lado, y al final pues obviamente van a morir o algún animal las va a matar. De hecho, precisamente en Isaías 53:6, Isaías nos da la descripción de lo que es el hombre antes del nuevo nacimiento. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo mismo que Pedro nos está diciendo. Ahora, la palabra que aquí se traduce, ¿verdad?, como descarriadas, o el adjetivo más bien, viene del verbo planao, de donde obtenemos la palabra planeta, que significa extraviado, errante. Y esto, ¿verdad?, al llamarnos ovejas también, nos da una perspectiva de cómo estábamos antes de que Cristo nos salvara. Como ya hemos dicho, las ovejas tienen poco sentido de orientación. Si no son guiadas por el pastor, jamás van a encontrar el camino de regreso a su redil. Y Romanos, acompáñame ahí, Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12 nos dice igual nuestra condición sin Cristo. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fuera de la gracia de Cristo, la gracia salvadora de nuestro Señor, todo ser humano está en esta condición. No puede buscar a Dios por él mismo y ni siquiera quiere buscar a Dios. No le interesa a Dios. Ahora bien, estando en esta condición sin esperanza, sin posibilidad, sin deseo de buscar la salvación en el Señor, como hemos visto en el versículo anterior, ¿verdad?, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Bueno, ahora es Dios mismo quien nos hace parte de su pueblo, cuando dice ahí en el versículo 25: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y pareciera, como lo traduce Reina Valera, que nosotros mismos volvimos. Ahora habéis vuelto, yo volví, tú volviste. No. El verbo en griego nos da la idea de que fuiste traído por alguien más. Obviamente ese alguien es Jesucristo. Nosotros no tenemos ni los medios ni la sabiduría para hallar a Dios. Es Dios quien inicia y es Dios quien termina nuestra salvación. Y es Dios quien nos persevera además para llegar a su presencia. Esta es la forma en que experimentamos el nuevo nacimiento. Fuimos traídos, fuimos regresados, fuimos convertidos por Dios para que Jesucristo sea el pastor y obispo de nuestras almas. ¿Qué significa esto? De que Él es nuestro pastor y obispo. No se refiere a una jerarquía de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ambas palabras señalan el cuidado que Dios tiene por su pueblo. La palabra pastor traslada nuestro pensamiento al Salmo 23. Jesús mismo se denominó el buen pastor. Un pastor cuida, alimenta, restaura e incluso disciplina a las ovejas cuando es necesario. Mientras que la palabra obispo quiere decir alguien que conoce y guarda lo que le ha sido encomendado, alguien que está en una actitud de vigilancia para con el rebaño, está velando por el rebaño. No solo es que Cristo logró nuestra salvación, como ya hemos leído, y luego nos dice: pues a ver ahora cómo tú le haces para seguirle, yo ya te salvé, a ver si llegas. No, Él nos cuida, nos mantiene, vela por nosotros. Así que cuando estás en una situación de sufrimiento injusto, no estás solo. Cristo es tu pastor y obispo. Él está fijándose en ti, en tu vida. Eso es lo que quiere decir aquí con pastor y obispo de vuestras almas. Él está al cuidado, en la supervisión de nuestra vida como creyentes. Eso es lo que Pedro nos enfatiza. Él ya nos dijo que
que Dios nos escogió en 1 de Pedro 1:2, nos salvó por medio de su sacrificio en la cruz, según el versículo 24, y ahora nos cuida y vigila durante todo nuestro andar como creyentes. Su cuidado pastoral, el cuidado de nuestro Señor, abarca toda la vida cristiana, tanto todos los aspectos como todos los años que el Señor nos permita vivir. Así que, con estas expresiones hermosas, gloriosas que encontramos en este pasaje, hermanos, Jesús nos enseña cómo sufrir bien, cómo un cristiano sufre, cómo debe sufrir por causa de vivir como Cristo. Nos muestra su ejemplo perfecto de cómo sufrir injustamente al llevar una vida piadosa, pero a la vez hemos sido expuestos a las implicaciones que tuvo el sufrimiento de nuestro Señor en nuestra vida como creyentes, que tuvo y que tiene. Ella fue nuestro sustituto perfecto, y en esta escritura nos mostró cuán necesario era eso. Ahora Él es nuestro perfecto protector y guía durante toda nuestra vida, y esto es maravilloso, hermoso, y la única reacción que debiéramos mostrar, hermanos, es comprometernos más con Él. No con esta iglesia, no con el pastor, no con un líder, que obviamente eso tiene una implicación, ¿verdad? Pero más que nada con Jesucristo. Con Jesucristo. Te pido que busques el Salmo 23 y con eso vamos a cerrar. Leyendo el Salmo 23. Puedes decir un amén cuando tengas ya el Salmo. Amén. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos, hermanos. Padre santo y bendito, que tu nombre sea glorificado y exaltado por la eternidad a través de nuestros labios, de nuestras bocas, pero también a través de nuestras acciones. Porque hemos visto, Señor, simplemente tu obra maravillosa en nuestras vidas a través de este pasaje. Nos has enseñado cómo debemos de sufrir y cómo debemos de encomendar nuestra causa al Padre, a quien juzga justamente. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor, por ser quien vigila, quien cuida de nosotros, porque de otra forma andaríamos a la deriva todavía. Gracias, Señor, y en realidad no tengo palabras, Señor, para expresar lo que vemos en este pasaje que has hecho por nosotros. Simplemente ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir por y para ti, Señor. Que en nuestra vida pasemos lo que pasemos. No todos son momentos de angustia y de sufrimiento. También nos das momentos de gozo, de alegría, de armonía. Ayúdanos a, en cualquier situación que estemos viviendo, poder darte la gloria. Poder vivir piadosamente, santamente. Porque para eso nos llamaste, de las tinieblas a tu luz. En Cristo Jesús encomendamos al Padre nuestras vidas, nuestras almas, Señor, para que tú las dirijas como mejor te parezca, para tus propósitos y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Despedimos nuestra transmisión. Hasta luego.